Antes de sentarse, dígale al que está a su lado, Dios no es un Dios de confusión. Voy a pedir al hermano Eric que por favor me le dé un poquito los monitores, por favor, porque me escucho allá. Gloria al Señor, aleluya. Amén. Dios no es Dios de confusión. Pueden ocupar sus asientos en esta tarde. Dios bendiga a mis hermanos caballeros. Dios bendiga a mis hermanas damas. Dios bendiga a los jóvenes. Y Dios bendiga a los niños de una manera muy especial. Gloria al Señor, aleluya. ¿Cuántos están esperando una palabra del Señor, mis amados? Gloria al Señor, aleluya. Espero que desde este momento usted pueda estar atento a escuchar la voz de Dios. En la primera parte del servicio, nosotros le adoramos a Dios. Nuestra alabanza fue recibida por el Señor. Pero ahora viene el momento en que Dios administra nuestras vidas a través de la palabra. Amén. Por lo tanto, dice la Biblia que cuando Dios habla, calla la tierra. Amén, hermano. Gloria al Señor, aleluya. Y a su nombre. ¿Cuántos son libres en esta tarde, hermanos? ¿Cuántos han sido libertados por el Señor, hermano? Es que no es la música la que te liberta, es el poder de Dios que te liberta. Y cuando el poder de Dios te liberta, haya música o no haya música, hay libertad para adorar al Señor. Amén, Él está aquí, su presencia está aquí. Hemos venido a adorarlo, hemos venido a bendecirlo, hermano amado, y estamos en el lugar correcto, estamos en la casa de Dios. Gloria al Señor, aleluya, bendito sea su nombre para siempre. Dios no es un Dios de confusión, sino es un Dios de paz. Mis amados hermanos y hermanas, vivimos en un mundo lleno de ruidos, en donde hay muchas voces extrañas, opiniones, caos, ansiedad y decisiones que nos abruman. Muchas veces incluso dentro de las iglesias o en nuestras vidas personales sentimos confusión, sentimos miedo, pero la Biblia es clara. La confusión nunca viene de Dios. Donde Dios gobierna, hay orden, claridad y paz. Donde Dios gobierna, hay orden, hay claridad y hay paz. ¿Cuántos dicen amén, mis amados? Oh, gloria a Dios, aleluya, bendito sea su nombre para siempre. La confusión nunca proviene de Dios. La confusión es una señal de desobediencia, hermanos amados, de desorden espiritual. Cuando hay confusión es porque estamos escuchando voces extrañas y no la voz de Dios, porque Dios no confunde a nadie. Cuando la confusión quiere llegar, llega no por Dios, sino por el enemigo que nos quiere confundir. Pero el Señor dijo que sus ovejas conocen su voz, le siguen. Es importante afinar el oído para escuchar la voz del Señor. ¿Cuántos dicen amén, mis amados? Oh, gloria a Dios, aleluya. Nos sentimos divididos interiormente, perdemos paz, dudamos de todo. Eso no es obra del Espíritu Santo. El Espíritu trae convicción y no confusión. El Espíritu trae convicción y no confusión. ¿Cuántos le alaban todavía, hermano? Ilustración. Si usted entra en un cuarto
totalmente oscuro. Usted no mira absolutamente nada. Usted tropieza, se golpea, no sabe dónde poner los pies. Pero si enciende una pequeña luz en ese cuarto oscuro, e inmediatamente la oscuridad desaparece, el desorden desaparece, hermanos amados, y el orden toma control, porque sabemos dónde caminar y qué es lo que hay. Bendito sea el nombre del Señor. Así es Dios. Él no aumenta la oscuridad, Él enciende la luz. Cuando escuchamos su voz, estamos en dirección correcta y en paz. No importa lo que esté pasando, pero cuando escuchamos la voz de Dios, estamos en dirección correcta y estamos en paz. Amén, hermanos. Algo con que debemos tener cuidado es con los sueños. En algunas ocasiones encontramos en la Biblia que personas tuvieron sueños. En el caso de Génesis 37, encontramos que José, el hijo de Jacob, tuvo sueños. En la primera ocasión soñó que 12 manojos se inclinaban al de él. El de él se levantaba y que 11 manojos se inclinaban a él. Segundo sueño, soñó que el sol y la luna y 11 estrellas se postraban ante él. Oh, gloria a Dios, aleluya. Estos sueños eran para José, no eran para sus hermanos, no eran para sus padres. Estos sueños eran para él. Eran sueños proféticos que Dios estaba tratando con él. Hay sueños que son de Dios, pero que son para la persona que soñó. No son para nadie más, sino exclusivamente para la persona que lo soñó. Pero José, después de soñar, creyó que Dios le estaba dando sueños y era correcto. Pero él no entendió que los sueños eran para él, no era para publicarlos. Le contó a sus hermanos. Y sus hermanos, al escuchar el sueño que él tuvo, dice la Biblia que lo odiaron más. O sea, al él contar el sueño, el logro que consiguió fue que sus propios hermanos lo odiaran más. Cuando les contó el segundo sueño, su padre y su madre no creyeron en los sueños. Su padre lo reprendió. Y es que cuando Dios nos da un sueño a nosotros personalmente, no debemos de contarlo a nadie. Es un sueño que Dios nos ha dado. Y en su debido momento, Dios va a cumplir lo que Él nos ha dado. Pero Él lo compartió. Los hermanos se confundieron. Sus padres se confundieron. Su padre le dijo: ¿qué clase de sueño es este? Y lo reprendió. ¿Qué es lo que pasó ahí? Que al él contar los sueños, trajo confusión en su familia. Porque los sueños no eran para los hermanos de él ni para sus padres. El sueño era para él.
era exclusivamente para él. Y nosotros debemos de entender que cuando Dios nos da algo personal, no es para compartirlo con la demás gente, sino es para preservarlo y decir: un día voy a ver lo que tú me has revelado. ¿Cuántos le alaban y le bendicen, hermano? Gloria sea el nombre del Señor para siempre. Si Dios hubiera querido revelarle a sus hermanos, le revela a ellos. Si Dios hubiera querido revelarle a sus padres, le revela a ellos. Pero Dios quería revelarle a él. Lo que Dios quería decirle era que en el futuro él iba a ejercer autoridad sobre sus hermanos. Eso es lo que Dios le estaba diciendo: te voy a levantar y vas a ejercer autoridad sobre ellos. Porque él era mal querido, él era menospreciado, no le podían hablar de una manera calma, le hablaban ásperamente. Y Dios le estaba diciendo: yo tengo planes contigo. Porque cuando Dios nos da un sueño, no lo da para confundirnos, sino para revelarnos lo que Él tiene adelante para nosotros. Porque Dios no es un Dios de confusión. Oh, gloria a Dios, aleluya, y a su nombre. Cuando Dios le da 2 sueños al faraón, el faraón mira 7 vacas gordas y luego se le presentan 7 vacas flacas. Vuelve de nuevo y sueña que mira 7 espigas llenas y después mira 7 espigas vanas. Dios le está dando los sueños a Faraón, pero no le da la interpretación. Pero Dios está dándole a Faraón, revelando a través de los sueños lo que viene, pero no le da la interpretación. ¿Por qué razón? La interpretación se la da a José. Si el interés de Dios es revelarle al faraón lo que viene, ¿por qué no le da la interpretación también? Pero en esta ocasión Dios le da la interpretación a José, porque Dios tiene un plan con José y lo va acercando poco a poco al propósito que él tiene en Egipto. Por esa razón, porque al José presentarse frente al faraón a revelarle lo que Dios le está mostrando, y al cumplirse, Faraón se iba a dar cuenta que José no era un hombre cualquiera. El rey Faraón se daría cuenta que José era un siervo de Dios, que lo que Dios le revelaba era cierto. ¿Cuántos le pueden alabar al Señor? Y por eso Dios le da la interpretación a José, para que José pueda ir frente al mismo rey y darse a conocer, porque Dios lo lleva paso a paso, acercándolo al propósito que él tiene. Los sueños que le dio de los 11 manojos y el sol y la luna y las estrellas va poco a poco camino a cumplirse. Lo que Dios revela tiene su tiempo para cumplirse. No es en el tiempo mío ni en el tiempo de otro, es en el tiempo de Dios. Y cuando Dios nos revela algo, somos pacientes para esperar, porque Dios tiene un propósito con nosotros. Y por eso Dios nos está revelando. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto le alaban todavía, hermano? Si Faraón, al tener los sueños, hubiera tratado de dar la interpretación,
viera confundido a medio mundo, porque él no tenía la interpretación. Y ese es el problema de hoy en día, que muchas veces personas sueñan sueños según que revelaciones, entre comillas, pero muchas veces no son de Dios, son sueños normales. El problema es que la gente quiere meterlos en sus pensamientos o a su favor, acomodar el sueño y decir que es de Dios. Y ahí es donde viene la confusión, porque cuando Dios no está en el asunto, hermano, si revelamos algo, lo que vamos a hacer es confundir. Si Dios no ha hablado, si Dios no ha revelado, y nosotros estamos tratando de acomodar la interpretación, si estamos tratando de inventar la interpretación cuando no la tenemos, ese es un problema. Se confunde la gente. La gente dice, pero no entiendo. Y eso es lo que muchas veces el enemigo quiere hacer, confundirnos. Pero Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de paz. ¿Cuántos dicen amén? Oh, gloria a Dios, aleluya. En una ocasión, un hermano se acercó a mí y me dijo, pastor, tuve un sueño que sucedía algo en una de las repúblicas, una catástrofe, y yo miraba en el sueño que era para tal fecha, para tal mes. Y mientras él me estaba contando el sueño, yo le estaba diciendo a Dios, Dios, dame la sabiduría para contestarle y ayudarlo. Porque si él viene a mí, es porque quiere un consejo, quiere una orientación. Y yo hablé con él y le dije, hermano amado, el consejo que yo te puedo dar es que no lo vayas a expresar del púlpito. Ya me lo dijiste a mí. Si eso se cumple tal como lo soñaste, yo mismo me voy a parar detrás del púlpito y voy a compartir con la iglesia que lo que Dios te reveló se cumplió. Yo mismo me voy a parar si se cumple. Pero si no se cumple, tú has perdido tu testimonio. Entonces, si tú no lo das y no se cumple, no ha pasado nada. Porque muchas veces el enemigo quiere confundir a los siervos de Dios. Y yo le dije, hermano, no es que tú no seas un instrumento de Dios. Eso significa que Dios te va a usar grandemente. Pero el enemigo va a tratar de confundirte. Pero tú tienes que pedir confirmación. Porque Dios no es un Dios de confusión. El enemigo va a tratar de confundirnos, pero nosotros servimos a un Dios que no es un Dios de confusión. El tiempo pasó, no se cumplió, le dije, aquí no ha pasado nada. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿puede suceder eso? Puede suceder. Al gran profeta del Antiguo Testamento llamado Samuel, le sucedió. Cuando los hijos de Elí pasaron frente a él para ungir el próximo rey, él miró al primogénito, a Eliab, el hombre más grande, fuerte. Y el profeta dijo, ciertamente delante de mis ojos está el ungido, está el próximo. Si Dios no habla, el hombre confunde. Se confunde, hermano. Hubiera habido un problema ahí. Pero Dios estuvo atento. Y Dios le dijo,
Samuel, detente. No es ese el que yo he elegido. Pero él ya había confirmado que era él. Ahora el enemigo estaba tratando de confundir, porque el que Dios había señalado no era el grande, no era el fuerte, no era el primogénito, era el último. Porque el último era el que a Dios le agradaba, era el que Dios quería usar, era el que Dios quería levantar como el próximo rey de Israel. El enemigo trató de confundirlo, pero Dios estuvo atento y le dijo: no, no es ese. Hasta que llegaron a David. Y ahí Dios le mostró, ahora sí fue Dios que le mostró y le dijo: ese es. Ese es. Oh, gloria a Dios, aleluya. Hermanos amados, en el caso de Gedeón, Gedeón capítulo 6, Dios le habla, la nación está bajo el yugo de los madianitas. Dios le habla a Gedeón y le dice: Gedeón, voy a usarte con esa tu fuerza para liberar a mi pueblo de la mano opresora de los madianitas. Y ahí entró Gedeón un poco en discusión con Dios, pero Dios lo convenció y le dijo: te voy a usar a ti para liberar a mi pueblo. Pero cuando Dios le habló que lo iba a usar, él no dijo amén y ya. No. Porque las cosas de Dios hay que confirmarlas. Si él hubiera hablado a la nación entera y no era de Dios aquello, hubiera confundido a la nación. Pero él quería estar seguro antes de soltar. Él quería estar seguro que era Dios. Y le dice Dios: si en verdad he hallado gracia delante de tus ojos y me quieres usar a mí para liberar a tu pueblo de la mano opresora de Madián, quiero que me des una señal. Y se acostó a dormir. Le dijo: la señal es que yo voy a dejar un vellón, una carpeta, la voy a dejar afuera en el arec, en el techo arriba, en la era. Le dijo: si llueve solamente alrededor del vellón y el vellón amanece seco, yo voy a entender que esa es tu voluntad. Se acostó a dormir, la mañana se levantó y exactamente como le había pedido la prueba a Dios. Entonces él dice: ya me habló Dios, ya me dio una señal, pero dice Gedeón: yo necesito una más para estar seguro. Entonces le dijo: Señor, no se vaya a molestar conmigo, solamente quiero estar seguro. Perdóneme, pero quiero otra señal. Él le dijo: ahora voy a dejar el vellón afuera. Quiero que solamente llueva en el vellón, pero que todo alrededor esté completamente seco. Se acostó a dormir. En la mañana estaba el vellón completamente mojado y alrededor seco, exactamente lo que él estaba pidiendo. Prosiguió y fue un éxito todo lo que hizo. Pero él quería confirmación de Dios. Hermano, cuando Dios trae una palabra, hay que pedirle confirmación a Dios. Todo lo que Dios revela tiene que estar en acorde con la palabra. No podemos correr a actuar, no. Hay que pedirle confirmación a Dios.
Cuando Dios el Espíritu, por medio del Espíritu, le habló a Ananías que fuera a orar por Saulo, Saulo era un perseguidor de la iglesia. Le habló a un lado y le habló al otro. Le habló a Saulo y le habló a Ananías. Le habló a los dos. Si solo habla uno, ¿cómo me consta a mí que es Dios? Yo tengo que pedir confirmación. Me acuerdo en una ocasión, allá cuando estábamos en la primera iglesita, allá en el día 24 de la Shaver, a un lado de Walmart, que ahora está, llegó un predicador de nuestras repúblicas y había una dama que se sentaba enfrente, que cuando ella hablaba el español de ella era quebrado porque ella era de aquí. Era ya como una tercera generación aquí de padres mexicanos. Y entonces cuando ella hablaba, pues hablaba el español un poco quebrado. Y el predicador se acercó de ella y le dijo: hermana, al final del servicio, le dijo: hermana, Dios me ha revelado que usted tiene una ofrenda de $500 para mí. Ella se le quedó mirando y le dijo: hermano, ¿eso fue lo que Dios le reveló a usted? Sí, hermana, Dios me lo reveló. Le dijo: hermano, qué extraño, porque a mí no me ha revelado nada. Y si a mí no me revela Dios, un peso no sale de esta cartera. Hermano, es que no podemos, hermano, ¿me entiende usted? Ya porque alguien diga Dios me reveló, mi hermano, no tenemos que ser tan ingenuos nosotros. Hay que pedirle confirmación a Dios para ver si es cierto. Porque muchas veces la gente dice por conveniencia: Dios me habló, Dios me reveló, cuando lo que quieren es lograr sus propios logros. No debemos de confundirlos, hermano. No debemos de confundirlos. Dios no es un Dios de confusión. Si Dios le habla a alguien, tiene que hablarle a la otra persona. Si va a usar dos personas envueltas en algo, a uno solo no le va a hablar, le va a hablar a los dos. Dele un aplauso al Señor en esta tarde. Gloria y alabado sea el nombre del Señor. Dios es un Dios de orden. Hermanos amados, Dios creó el universo con un orden perfecto. Días, estaciones, ciclos, leyes físicas, propósito en cada detalle. Nada fue improvisado. Si Dios ordenó, hermanos amados, el universo, también puede ordenar nuestras vidas y nuestros pensamientos. No debe de haber confusión. Si Él, su presencia, ordena todo, cuando al principio de la creación dice que la tierra estaba vacía y desordenada, y Dios ordenó el universo, lo recreó. Si Dios logró hacer eso, que puso cosas increíbles que los científicos, cada vez que avanzan más en la ciencia, se dan cuenta de la existencia verdadera de Dios. Si Dios pudo lograr eso, Él puede lograr ordenar nuestras vidas y que podamos estar en santa paz, no con miedo, no confundidos, sino en paz y en plena tranquilidad, porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. Amén, hermanos, que vivamos en completa paz. Alabado sea el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios, aleluya. Su vida, mi vida, escuchando la voz de Dios, en las manos de Dios, funciona como debe de funcionar. Solamente escuchando su voz y obedeciendo su voz, dejándonos guiar por Él, nuestras vidas serán vidas de éxito y nunca de confusión, porque Dios no es un Dios de confusión. La paz es la evidencia de la voluntad de Dios. Cuando Dios habla, hay paz.
No importa lo que sea, hay paz. Porque Dios nunca habla para destruir. Dios habla para dar oportunidad. Dios no es un Dios que va a decir, le voy a decir a este que voy a acabar con él para que sufra desde ahora. No. Cuando le dijo a Nínive que le daba 40 días para que fuera destruido, le envió un mensajero. No lo destruyó así nomás. Le envió un mensajero. Porque Dios es un Dios de misericordia. Oh, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Le alaban todavía, hermano. Oiga bien, hermano. Colosenses, la paz es el sello del Espíritu Santo. Colosenses 3:15 dice: la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones. El deseo de Dios es que nuestros corazones estén en paz. Y de la única manera que lo vamos a lograr es cuando Cristo mora en nosotros y podemos nosotros escuchar su voz y no voces extrañas. Aleluya. Su voz. Cuando Dios dirige hay paz. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios dirige hay claridad. ¿Cuántos dicen amén? Cuando, hermanos amados, Dios dirige hay dirección, hermano. Hay descanso. Dios le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y te dará descanso. No importa por lo que estemos pasando, si el Señor va con nosotros, tendremos paz y tendremos descanso, porque no estamos solos, Él está con nosotros. Alabado y bendito sea el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios, aleluya. Ahora, mis amados hermanos, ¿cómo vencer la confusión? ¿Cómo vencer la confusión? Gloria sea el nombre del Señor. Buscando y reconociendo la voz de Dios. Esa voz nunca nos confundirá. Aquí está en letras. Lo que está aquí escrito en este santo libro basta para una persona llegar a la presencia de Dios. Lo que está aquí escrito. Por lo tanto, todo sueño y toda profecía, toda palabra tiene que estar en acorde con este libro. Si no está en acorde con este libro, hermano, I'm sorry, discúlpeme, pero hay que estar en acorde con la palabra de Dios. La Biblia dice que no podemos agregarle ni podemos quitarle. Dios reveló precisamente lo que el ser humano necesita y está en este santo libro. Debemos de aprender a escuchar la voz de Dios. Muchas veces estamos pasando por situaciones, hermanos amados, y el enemigo quiere confundirnos. Algunos hermanos están pasando por algunas situaciones de salud, a otros de trabajo, a otros algunas situaciones legales, otros familiares, y hay de todas circunstancias dentro del pueblo de Dios. Y muchas veces el enemigo quiere confundirnos. Pero Dios nunca confunde. Muchas veces queremos las cosas fáciles y no queremos pagar el precio. Cuando nosotros estábamos en el proceso de comprar el templo del 1724 de la Richie, nosotros vendimos el templo que teníamos en el 1034 de la Shaver. Y ya teníamos más de un mes rentando el comedor del templo que teníamos en la Richie. Habíamos sometido los papeles, pero no había respuesta. Y después de un mes de espera y aún más, empezamos a desesperarnos. Y decíamos, pero ¿cómo es posible que estemos pasando tanto tiempo y no haya una respuesta? ¿Qué vamos a hacer? Y la confusión quería llegar. Entonces nosotros dijimos, vamos a preguntarle a Dios.
Él es el que tiene la palabra. Él es el que sabe todo. Le dije a mi esposa, vamos a comenzar el lunes a ayunar y a orar. Y anunciamos en la iglesia y se nos unieron unos ancianos retirados que ya no trabajaban y algunos otros hermanos que tenían tiempo. Los reuníamos a las 7 de la mañana en la casa que ahora es la casa del hermano Jorge Alberto Rodas. Esa era de nosotros antes de él. Y en la recámara de él empezamos a orar y a ayunar. Y empezábamos a orar desde las 7 de la mañana, o ayunando, pidiéndole a Dios una respuesta, una confirmación. Y la gente se iba a trabajar, regresaban de trabajar y nosotros todavía orando, pidiéndole respuesta a Dios. El problema de muchos es que están confundidos, están frente a una situación pero no quieren pagar el precio. Se les hace más fácil arrimarse a una persona que les diga cualquier palabra, pero no quieren pagar el precio. Y así no se puede lograr. El precio hay que pagarlo. La gente se iba a trabajar y venían y nosotros hincados. Pasó el primer día, nada. Pasó el segundo día, nada. El tercer día, Dios levantó a una hermanita que se congregó con nosotros aquí, nuestra hermana María Luz Rambarán. El Señor, el Espíritu la levantó y la hizo hablar el tercer día y me dijo estas palabras: siervo, levanta tus manos y adórame, porque ya tu respuesta fue dada. Pronto vas a tener noticias buenas. Eso fue todo. Seguimos orando. El cuarto día Dios ya me había contestado, pero seguíamos ayunando y orando. El cuarto día, ella me habló el tercer día, Dios por medio de ella. Y el cuarto día, como a la mediodía, como a las 10 de la mañana, me habló la realtor que nos estaba ayudando en el proceso de la compra del edificio. Y me dijo: pastor, tengo noticias para usted. Y yo le dije: creo que esas son las noticias que Dios ya me dio. Y me dijo: a ver, dígame. Y yo le dije: Dios me habló ayer por medio de una sierva y me dijo que ya estaba todo arreglado, que pronto tendría noticias. Esa mujer me dijo: de veramente que me convence que Dios es real. La noticia por la cual yo le estoy llamando es para decirle que están calificados y que pronto prepararemos los papeles para que puedan firmar y obtener como dueños ese edificio. Si buscamos a Dios, si los humillamos delante de Él, Él nos va a hablar. Pero el problema es que no queremos hacer eso. Se nos hace más fácil querer que alguien nos diga palabras. Y ahí está el problema. Por eso hay tanta gente confundida, porque no dependen de Dios, sino dependen de los hombres. El que depende de los hombres posiblemente tenga problemas, pero el que depende de Dios nunca estará confundido. Amén, hermano. Yo entiendo que hay personas que Dios ha venido usando a lo largo del tiempo y va a seguir usando, pero hay que pedir confirmación. No nos podemos aventar así nomás. Porque, hermano, con las cosas de Dios hay que tener cuidado. Y con lo que compartimos hay que tener cuidado. Porque podemos confundir a la gente. La gente muchas veces está confundida. Pero si fulano me dijo que era Dios, fulana me dijo, pero las cosas no salen, hay que tener cuidado. O sea, si Dios le habló a alguien, debe de hablarme a mí también, ¿no cree usted, hermano? Si el mensaje es para mí, ¿no cree que Dios me va a confirmar a mí de alguna manera? ¿O me va a dejar así nomás que dependa de alguien, no de Él? No, Dios quiere que dependamos de Él. No de los hombres, sino de Él. Amén, hermano. Si aprendemos a buscar
la respuesta, la confirmación en Dios, si aprendemos a escuchar su voz, nunca viviremos confundidos. La Biblia no confunde, la Biblia aclara. Amén, hermanos. Ora hasta que recibas respuesta. Si no recibes respuesta, no tomes decisiones. Que Dios trate contigo, no con la demás gente. La confirmación tiene que dártela Dios a ti, joven. A usted, jovencita. No es a otra persona. Dios no va a poner su futuro en manos de alguien más sin contar con usted. Dios no es un Dios de desorden. Dios es un Dios de orden. Dios hace las cosas bien hechas. Gloria sea el nombre del Señor. Porque el problema es que si decimos algo por nuestra propia conveniencia y no es Dios, pronto tendremos problemas en el camino. Las cosas no van a salir bien, porque no fue Dios. No fue Dios. Porque Dios no confunde a nadie. Dios es claro. Dios no va a dar un sueño y va a decir, lo voy a dejar sin revelación. Dios no es así. Por eso es que las personas que sueñan sueños, mire hermano, tenga cuidado. Si Dios no le dio la interpretación, quizás no sea de Dios. Dios no le va a dar un sueño para dejarlo confundido. Si Dios le da algo, Dios le va a dar de alguna manera la interpretación. Dios no lo va a dejar confundido. El problema es si tratamos de forzar el sueño a la voluntad de Dios, cuando no hay voluntad de Dios. Y queremos hacerlo a nuestra voluntad. Hay unos cuadritos que venden que se llaman rompecabezas, de pedacitos de papel, de cartón. Cada pedacito es diferente. Y hay pedacitos que se parecen a otro. Pero si usted trata de ponerlo en la foto, no entra. Pero si usted lo forza, entra. Pero no se ve genuino, porque no era de allí. El pedacito que va allí era de allí, allí fue cortado. Y aunque parezca el otro, no es de ahí. Así sucede muchas veces con los sueños. ¿Y qué pasa? Cuando los compartimos, lo que hacemos es confundir a la gente. Y hay mucha gente confundida, hermano. Porque fulano soñó sueños, fulana soñó sueños. Que sueñe todos los que quieran. Pero Dios me tiene que revelar a mí también. Dios tiene que declararme a mí algo para yo poder entender, mis amados, que estamos dentro de la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios, aleluya. Pero si oramos y le decimos, Señor, yo quiero aprender a escuchar su voz. Yo quiero, Señor, vivir en paz y no vivir confundido ni confundir a nadie. ¿Cómo vencer, hermanos amados, también la confusión? Rodéate de personas espirituales. Personas espirituales. Personas con los pies en la tierra. Que sean genuinos, no emocionalistas, sino genuinos. Que cuando hablen sea Dios. Que cuando callen es porque Dios no tiene que hablar. Y aparte de eso, pidiendo confirmación a Dios. No te rodees de gente, hermanos, que no son espirituales. Te llevarán al fracaso, te llevarán a la confusión. Porque esos, hermanos, no están pagando un precio, no están escuchando la voz de Dios.
Esos no están siendo dirigidos. Esos viven a sus antojos. Por eso es que muchas veces cuando dan una palabra, en vez de ser de bendición, es un problema. Porque no es Dios, hermano. Entonces hay que tener cuidado con quién compartes, a quién escuchas. Porque si no es Dios en el asunto, el enemigo va a usar estrategias para confundir. Hay gente que pierde el trabajo y el diablo los quiere confundir y los tiene desesperados y todos. ¿Sabe qué dice la Biblia? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿Habrá confusión en la palabra de Dios? Solamente espera. Haz lo que tú necesitas y puedas hacer. Lo demás lo va a hacer Dios. Es promesa de Dios. Pero muchas veces la gente está confundida, hermano, pensando, voy a perder la casa. No va a perder nada, hermano. ¿Usted cree que Dios no sabe lo que usted necesita? Y si usted está haciendo lo mejor, Dios lo va a honrar. El Señor dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen. Yo he vencido lo que te está haciendo la guerra, yo ya lo vencí. No hay confusión con Dios, hermano. Pablo llegaba a la cárcel golpeado, azotado, 39 azotes. No llegaba confundido ni llegaba llorando. Buscaba papel y pluma para escribir a los de afuera y animar a los de afuera. Es que cuando Dios está contigo no hay confusión. No hay confusión. No hay lugar para la confusión. Hermano, mire, hay que tener cuidado en las redes, porque ahí se mueve un espíritu de confusión y diabólico que mucha gente quedan confundidos por ingerir cosas dañadas, por escuchar cosas dañadas, afectadas, y salen enfermizos después, con malicias que no tenían antes, porque están oyendo lo que no deben oír. Usted como miembro de esta iglesia, Dios es responsable de darle lo que usted como miembro necesita en esta iglesia. Usted no tiene que andar buscando otras iglesias. Esa es malicia del diablo. El mismo Dios que está en las demás iglesias está aquí. ¿Por qué usted va a buscar a alguien que está aquí en otro lugar cuando está aquí? Esa es malicia del diablo. Entonces el enemigo va a tratar de todas maneras de confundir. Pero es el enemigo. Dios no confunde a nadie. Dios es real. Dios es verdadero. Dios nunca confunde. Dios siempre guía y dirige. Siempre que habló, siempre que reveló, siempre que dio alguna revelación, algún sueño, nunca confundió a nadie. El verso que leímos dice que Dios no es un Dios de confusión. Entonces, ¿está enfrentando alguna situación usted que no sabe para dónde tomar, para dónde agarrar, qué hacer, qué decidir? Usted tiene ausencia de presencia de Dios. Porque si Dios está con usted, usted tiene la guianza. Usted la tiene, hermano. Pero si usted dice es que no sé qué hacer, es que pídale a Dios. Pague el precio. Vaya de rodillas al Señor. Dígale, Señor, no quiero vivir con esta incertidumbre. Necesito que me reveles, que me ayudes. Pero ¿qué tal si usted se arrima a un hermanito, a una hermanita de las que Dios usa? Hermano, usted es un vago espiritual. Usted no quiere pagar el precio. Váyase al que tiene la noticia. Váyase al que tiene la fuente del saber. El que conoce su mañana, el que conoce su futuro. Váyase a él. Amén. Si Dios quiere usar a alguien, que lo use, pero hay que pedir confirmación a Dios. Vivimos en tiempos, hermanos, donde tenemos que tener cuidado, porque una de las herramientas que el enemigo está usando es la confusión.
Imagínese usted cuántas iglesias hay confundidas ahora. Personas que fueron enseñados en la sana doctrina, ahora usted los ve como mundanos. ¿Estarán confundidos o no están confundidos? Creyendo que van para el cielo, pero viviendo vidas a su manera. No hay sometimiento a la palabra, no hay humildad. Andan como quieren, su cuerpo es su propio Dios. Amén, hermanos. Están confundidos. Pero el que quiere oír la voz de Dios, el que no quiere vivir confundido, va a Dios. Dios todavía habla. Dios todavía contesta. Él dice: clama a mí y yo te responderé. No hay ninguna razón para vivir confundido. No hay. El Señor tiene la respuesta. No importa por lo que estemos pasando, Dios tiene la respuesta. Amén, hermano. Cuando Dios revela algo, Dios te ayuda para lograr el propósito. Cierro ya. Cuando Dios le da los sueños a José, todo lo que le está pasando a José, José dice: este es un proceso para lo que Dios tiene para mí. Por lo tanto, nunca vio los procesos como negativos. Porque cuando Dios te va dirigiendo, cuando Dios te ha hablado, los procesos no te pueden sacar de la voluntad de Dios. La cárcel no pudo sacarlo del propósito de Dios. No pudo. El falso que le levantó a la mujer de Potifar no pudo. Nada de la adversidad, el trato de sus hermanos, no pudo. Dios lo estaba ayudando, porque Dios le había revelado lo que Dios tenía para él. Y cuando tú sabes que Dios va contigo, enfrenta los procesos y tú dices: no entiendo, pero hay una palabra que Dios me ha dado. Hay una voz de Dios que yo escuché. Y en su debido momento, Dios hará lo que Él promete, porque Dios es fiel. El problema es si Él no promete. Ahí es donde está el problema y ahí es donde está la confusión. Hermanos amados, el consejo de esta noche es que Dios no es un Dios de confusión. No importa lo que usted enfrente, vaya a Dios, clame a Dios. Aprenda a afinar el oído para escuchar su voz. Él siempre le va a contestar. Nunca lo dejará sin respuesta. Siempre le revelará lo que usted necesita para que usted viva en paz. Porque Dios no es un Dios de confusión, sino es un Dios de paz. Si no hay paz, es porque no hay presencia del Señor. Dice un verso que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando vivimos en su presencia, hay gozo, hermano, no importa la situación que estemos pasando. El gozo del Señor es más fuerte, sobrepasa toda adversidad. Él quiere que vivamos en paz. Él quiere que vivamos en claridad. Él quiere que caminemos en dirección correcta, sin confusión, porque Él no es un Dios de confusión. No importa la situación que usted esté enfrentando, Dios tiene una respuesta. Dios tiene una respuesta. Si Dios le revela algo y usted cree que es Dios, pídale confirmación a Dios y entienda cuál es el propósito del sueño. Si Dios le revela algo a usted, usted no tiene que andar con el pito y el tambor, decían allá. Usted no tiene que andar haciendo bulla. Usted no tiene que andar diciendo: Dios me reveló a mí. ¿Qué le interesa a otro que Dios le revele a usted?
Si Dios le reveló a usted, ¿para qué usted lo va a compartir? Si el mensaje es para usted. Mire lo que logró José, un problema. Dios no quiere que hagamos problemas. Dios quiere que vivamos en paz. Y de esa manera es confirmando las cosas con Dios. Él siempre está al acceso de aquel que le busca. Él dice que si le buscamos como a oro o como a plata, le vamos a encontrar. Amén. El que busca riqueza se esfuerza. Hermano, paga el precio. Y él dice, si me buscaran a mí así, me van a encontrar. Así que no dependa de los hombres, dependa de Dios. Ahora, si Dios quiere usar a los hombres, no hay problema, pero hay que pedir confirmación de Dios. Estamos en pie en esta tarde, mis amados. Gloria y alabado sea.